Epístola a los Hebreos, capítulo 7. La verdad, cada vez que vamos profundizando un capítulo, esto se pone más glorioso. Esta epístola es bastante profunda. Hay que saberla discernir en el poder del Espíritu Santo. Muchas temáticas por tratar. Recordemos que la palabra hebreo significa pasar al otro lado del río, dándonos a entender que siempre hay una mejor dimensión por delante. Precisamente esta epístola lo dice, un mejor sacerdocio, un mejor pacto, una mejor esperanza, y lo vamos a resaltar a través de la lectura de este capítulo 7. El capítulo 6 termina diciendo en el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, no según de acuerdo al orden de Aarón, que era de la tribu de Leví. Y la Biblia dice que de Judá nada se estipuló respecto al sacerdocio, porque ahí procedió el Señor Jesucristo en su humanidad. Y vamos a ver este sacerdocio de Melquisedec, que poco se nombra en la Biblia, se nombra en Génesis 14. David vuelve y lo resalta en el Salmo 110, que es fabuloso. David estaba habituado al sacerdocio arónico, y por causa de ese sacerdocio, él no podía experimentar Él quería ser sacerdote, David más que rey, porque la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Dios estipuló a David como rey, pero él quería tener vivencia de sacerdocio. Recordemos que alguna vez se colocó el efod, otra vez entró al tabernáculo que no le era permitido para tomar panes y dárselo a comer personas que estaban al lado de él. Los salmos es naturaleza sacerdotal, porque es querer profundizar con Dios. Aún más, David cambió todo lo que era respecto a la consigna del tabernáculo y levantó un nuevo tabernáculo, el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque él tenía en la mira el sacerdocio de Melquisedec, totalmente diferente, un sacerdocio perpetuo, un sacerdocio de poder, no de legalismo. Y lo vamos a estar aquí estudiando en este capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, es decir, que el nombre inicial, por allá, muy tiempo atrás, antes de los jebuseos, era Shalem, que significa paz. Por eso Salomón o Shalomón significa hombre de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, en quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y esto de dar los diezmos pertenece al oficio sacerdotal. Por eso nosotros, de lo adquirido del reinado, de las posesiones terrenales, de las bendiciones materiales, debemos de separar lo que le pertenece al sacerdocio. Porque el diezmo es una honra a Dios. El número 10 es un concepto administrativo. 10 significa administración, los 10 mandamientos, las 10 minas, los 10 días que estuvo los apóstoles en el aposento alto para administrar correctamente la palabra y hacerla perpetua. Pero el concepto de 10 es administración de Dios en la economía del hombre.
Y sigue diciendo aquí, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Shalem o Rey de Paz. Dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora, tenemos que entender que actualmente la iglesia está bajo este orden sacerdotal y no bajo el sacerdocio levítico. Por eso nosotros tenemos que desligarnos. La iglesia se tiene que desligar del sacerdocio levítico. Nosotros no podemos llamar levitas a los del altar, a los músicos, a los sacerdotes, a los pastores. Nosotros estamos bajo el orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio perpetuo, el sacerdocio de Jesús. Hay una gran falencia en el sacerdocio levítico, la Biblia dice que fue imperfecto. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, que el concepto del diezmo cambia muchísimo bajo la ley. Y tanto así que lo acondicionan a maldición. Si usted no diezma, está maldito y roba a Dios. Dice aquí, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso el menor era Abraham y el mayor era Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y aquí está dando a entender, le está diciendo a los hebreos que hay un mejor sacerdocio y que no fue llamado según el orden de Aarón, porque el pueblo de Israel estaba muy ligado a la ley, sumamente ligado, y sumamente ligado a ese tipo de sacerdocio. Por esa razón, vemos que ese sacerdocio es totalmente limitado, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, dice aquí, sino según el poder de una vida indestructible. Esto es hermoso. Me gusta muchísimo porque este tipo de sacerdocio, de acuerdo al orden de Melquisedec, es de poder y de una vida indestructible. Amigo y amiga, estas son palabras para resaltar, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto nosotros continuamente tenemos que estar haciendo énfasis. Pertenecemos bajo el orden de Melquisedec, esos sacerdocios de poder de una vida indestructible, para resaltar en su Biblia, para que usted lo ponga con letras grandes, subrayarlo,
pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia. Todo lo que está constituido bajo la ley es débil e ineficaz, pues nada perfeccionó la ley, antes al contrario, condenó continuamente. Y de la introducción de una mejor, aquí hay una palabra clave, una mejor, recuerden la palabra hebreo, cruzar al otro lado, dando a entender que al otro lado hay una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirás, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en el Salmo 110, verso 4. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor, otra vez la palabra mejor, un mejor pacto. Hay un mejor pacto, el nuevo pacto, basado en el sacrificio de Cristo perfecto, es el pacto en el cual nosotros pertenecemos, un mejor pacto, una mejor esperanza. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no es cambiable, por lo cual puede también salvar. Y este es la consigna del Evangelio, esta es la raíz, este es el centro, este es el corazón del Evangelio, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre Jesús intercediendo por sus escogidos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que en los cielos. Y sigue diciendo aquí, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Jesús no ofreció sacrificio por su propio pecado porque nunca lo tuvo, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, que Jesús murió una sola vez, y es suficiente ese sacrificio. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Hermoso, realmente grandioso, conocer estas grandes verdades que son tan impregnadas en nuestra vida. Que Dios me les siga bendiciendo rica y abundantemente, y preparémonos para el capítulo 8, que está mucho más profundo. Bendiciones.